Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a hablar referente a la resolución de triángulos rectángulos. Es un tema contenido en el campo de la trigonometría. Vamos a definir primeramente qué es un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo tiene como una característica un ángulo recto, ¿no? Cuya medida es de 90 grados y dos ángulos agudos. Básicamente estaríamos hablando de este tipo de triángulo, donde podemos apreciar justamente este ángulo que tiene medida de 90 grados. Además, tienen dos ángulos que características tienen que son menores a 90 grados o también llamados ángulos agudos, alfa y beta. Estos ángulos son llamados agudos y para hacer un resumen vamos a observar la siguiente gráfica para entender un poco acerca de la clasificación de los ángulos según su medida. Acá tenemos una clasificación donde podemos apreciar, justamente hablando de los ángulos agudos, que son su característica menores a 90 grados. Tenemos los ángulos, el ángulo propiamente recto, que es de 90 grados, por eso es en honor a esto como se denomina triángulos rectángulos. También tenemos al denominado ángulo obtuso, que son mayores a 90 grados. Tenemos también lo que es el ángulo convexo, que sería menor a 180 grados. Tenemos también el ángulo llano, que es 180 grados totalmente. Un ángulo llano es aquel que es exactamente 180 grados. Tenemos también lo que es un ángulo cóncavo, que sería mayores a 180 grados. También tenemos el ángulo nulo, que es 0 grados, considerando que la convención de signos en los ángulos es en antihorario, ¿no? Cuando va en antihorario se considera positivo y cuando va en sentido horario estaríamos considerando el signo negativo, ¿no? Eso hay que aclarar. Entonces un ángulo nulo es aquel que se queda sobre la misma o el eje horizontal o la línea horizontal o la horizontal, que no estaría formando ningún ángulo básicamente. Y también tenemos el ángulo completo, que sería los 360 grados, ¿no? Una vuelta completa, o en el sistema radial también se conoce como el famoso 2pi y su sufijo complemento rad, ¿no? Dando lugar al sistema radial. Entonces esa sería una clasificación de los ángulos según su medida. Y este triángulo rectángulo tiene esa característica de que justamente estos dos ángulos más que contiene este triángulo o polígono de tres lados, es alfa y beta, son ángulos agudos, menores a 90 grados. Los lados de un triángulo rectángulo también tienen un nombre que se dan los famosos catetos, ¿no? Cateto, y aquí cateto 1, cateto 2. Y el otro lado, el tercer lado, que es justamente opuesto o el que está de frente al ángulo de 90 grados, como pueden apreciar ahí, es la famosa hipotenusa, ¿no? El que siempre está frente al ángulo de 90 grados. También tiene otro tipo de simbología ese triángulo. A veces también lo suelen poner de este tipo de característica. Lo ponen ahí un cuadrado y lo ponen al medio un puntito, ¿no? Aludiendo a lo que es también un ángulo recto, que es 90 grados. Entonces, el lado que está opuesto o enfrente de este ángulo recto se lo denomina como la famosa hipotenusa, ¿no? ¿Y qué característica tiene? Que es el lado más largo, o es el más grande, a diferencia de estos dos catetos. Muy bien, sigamos entonces avanzando. Y justamente ahora vamos a entrar a la clasificación. Primera clasificación de los triángulos según sus ángulos, ¿no? Según sus ángulos tenemos tres principales clasificaciones. La primera es el triángulo rectángulo. ¿Por qué lo dicen rectángulo? Porque tiene esa propiedad de tener al ángulo recto. Por eso dice un ángulo recto, ¿no? Es su característica. Siguiente tenemos el triángulo acutángulo, que sería o que contiene una de sus características los tres ángulos internos de este triángulo o polígono de tres lados son ángulos agudos, básicamente. Y luego tenemos el triángulo obtusángulo, ¿no? Y el obtusángulo, la característica que comparte es que tiene un ángulo obtuso, ¿no? Un ángulo obtuso mayor a
90 grados. Eso es lo que nos decía un ángulo obtuso. Entonces esas son las tres clasificaciones según sus ángulos del triángulo. Triángulo rectángulo, triángulo acutángulo y triángulo obtusángulo. Cabe aclarar. Vamos entonces a ver las herramientas para resolver un triángulo rectángulo, que en este caso nos vamos a concentrar primeramente en este tipo de triángulo. Luego veremos en otro tema lo que es la resolución de estos otros dos tipos. Entonces, para resolver primeramente lo que son los triángulos rectángulos, vamos a poder proceder de las tres siguientes herramientas. Entonces, para resolver un triángulo rectángulo, vamos a aplicar este tipo de herramientas que tenemos acá. ¿Cuáles son? Primeramente, la ley de suma de ángulos en un triángulo rectángulo, el famoso teorema de Pitágoras y las funciones o razones trigonométricas. Empecemos con el primero, la ley de suma de ángulos. Suma de ángulos en un triángulo rectángulo, ¿no? Cabe aclarar. La suma de los ángulos de un triángulo rectángulo siempre van a ser 90 grados. ¿Qué quiere decir? Acá tenemos una gráfica donde tenemos evidentemente un triángulo rectángulo denotado por ese 90 grados. Sabemos que siempre al frente de este ángulo recto va a estar la famosa hipotenusa, le vamos a denotar con H minúscula, que es por lo general que se lo pone, y los otros lados serían catetos, ¿no? No sabemos si es cateto opuesto, cateto adyacente, eso todavía lo vamos a ver más adelante porque es en función del ángulo o de la posición del ángulo. En este caso son catetos, nada más son catetos y la hipotenusa. Entonces nos dice que la suma del ángulo alfa, que serían este ángulo de acá y este otro ángulo de acá, que son ángulos agudos, vamos a recordar que es igual a 90 grados. Esa es su principal característica. Pero bien sabemos también, y esto tengo que hacer de notar, que la suma de los ángulos interiores también lo denominamos, o sea, en este caso alfa, lo que es beta y lo que es este ángulo de 90, en otras palabras, alfa más beta más los 90 grados propiamente ya del triángulo, nos dice que es igual a lo que serían los famosos 180 grados, que es la suma total, ¿no?, de los ángulos interiores de un triángulo o un polígono de tres lados. Entonces, básicamente este 90 que estamos apreciando acá va a pasar al otro lado a restar al 180, y 180 menos 90 estaríamos concluyendo en los 90 que aquí abajo están. Entonces solamente es un despeje básicamente, pero tenemos que saber que la suma de los tres ángulos interiores en un triángulo cualquiera es 180 grados, pero en un triángulo rectángulo no hace falta deducir los tres. Un ángulo ya lo conocemos, es que es el ángulo recto, entonces solamente trabajamos con los dos ángulos agudos, ¿no?, que sería el alfa y lo que sería el beta, y su suma es 90 grados. Entonces acá tenemos una demostración ilustrativa. Lo que se hace es agarrar una hoja, se puede partir, de acá hay que recortar o posicionar lo que es la mediatriz o el punto medio. De la misma forma de este otro lado hay que buscar la mediatriz o el punto medio. Luego, al hallar la mediatriz de ahí, vamos a denotar lo que es y en aquí siempre evidenciar el ángulo recto. Esto lo podemos hacer con la ayuda de una escuadra, ¿no?, que forma un ángulo de 90 grados. Luego aquí denotamos el ángulo beta, aquí el ángulo alfa, y en la parte posterior también de cada estas esquinas o vértices o aristas poner también lo que es beta y poner alfa. En el siguiente paso procedemos a justamente en la intersección de las mediatrices de cada uno de estos lados. Vamos a llegar a proceder con la proyección a doblar, como están viendo acá, ¿no?, a doblar. Y miren, en la parte posterior lo que era este beta, en la parte posterior de esta arista se le pone, se lo copia también porque es el mismo ángulo, ¿no? Entonces al doblar eso, ¿qué va a pasar? Que coincidimos, ¿no?, en que alfa más beta también me va a dar un ángulo de 90 grados o ángulo recto. Esta es la demostración gráficamente que lo pueden realizar manualmente, ¿no?, para verificar esto. Muy bien, vamos a ver algunos ejemplos. Primer ejemplo, este tipo de
primera herramienta, si se dan cuenta, habla de ángulos. Entonces, principalmente esta herramienta o esta primera herramienta siempre nos va a funcionar cuando son problemas donde nos va a pedir el problema hallar lo que son los ángulos, siempre. Aquí no interviene por ahora lo que son los lados, que en la siguiente parte vamos a verlo. En estos ejercicios lo que nos vamos a concentrar es en completar lo que serían los dos ángulos agudos. Tenemos acá entonces el ejercicio, evidentemente es un ángulo rectángulo porque aquí me está denotando. Entonces podemos proceder, ¿no?, a que la suma de este ángulo más este otro ángulo tienen que ser ¿cuánto? 90 grados. Entonces decimos 28 grados, que está ahí, más el ángulo tita, que estaría acá, tienen que darme un total de 90 grados. El 28 pasa al otro lado con signo cambiado, 90 menos 28. Por tanto, tita va a ser 90 menos 28 igual a 62 grados en el sistema sexagesimal. De esa manera podemos sacar el ángulo faltante, ¿no?, en este caso tita, y completando. Y verifiquemos si realmente nos va a dar los 180 grados, que es la suma de los ángulos interiores de un polígono de 3 lados o un triángulo. Tenemos lo que es un 28, tenemos lo que es más el 62 y tenemos más los 90 que ya estaba en el ángulo recto. ¿Cuánto sería? 28 más 62 tiene que ser ¿cuánto? Acá ya tenemos, ¿no? Acá tiene que ser 28 más 62, tiene que ser evidentemente 90 grados. Esos 90 grados más los 90 grados de acá me va a dar un total de 180 grados. Cumplimos la suma de los ángulos interiores, son 180 grados. Perfecto. Vamos con el siguiente problema. En el siguiente ejercicio tenemos la siguiente característica, donde el triángulo está como volteado, ¿no? Pero identificamos evidentemente lo que son los 90 grados del triángulo rectángulo, el ángulo recto. Y sabemos, evidenciamos que siempre el que está opuesto a este ángulo de 90 grados es la famosa hipotenusa. Perfecto. Sigamos entonces. En este caso tenemos el ángulo alfa por este lado y 15 grados por este lado. Entonces la suma de este primer ángulo más este segundo ángulo, ¿cuánto nos da en un triángulo rectángulo? Porque es de 90 grados. Entonces 15 grados más el ángulo alfa me tiene que dar 90 grados. Ese 90 más los 90 que ya existe, 180 grados, cumpliendo la propiedad general de la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180. Pero vamos a lo que nos concierne. Hallamos alfa entonces. 15 viene a este lado a restar, ¿no? 90 menos 15. ¿Cuánto es eso? 75 grados. Esa sería nuestra respuesta. En este caso hay un error, ¿no? Es alfa, no es tita. Esto es alfa y esto es alfa. Error de transcripción. Muy bien. Sigamos. Tercer ejercicio. En el tercer ejercicio tenemos la siguiente característica. En acá ya tenemos que trabajar con algún tipo de conversión. Acá identificamos que es un ángulo rectángulo porque ahí denota un ángulo recto de 90 grados. Y como sabemos, siempre el que está opuesto al ángulo de 90 grados es la famosa hipotenusa, ¿no? Luego los otros son catetos, evidentemente, pero no nos concierne por el momento. Ahora tenemos que hallar también este otro ángulo de acá. Y lo interesante es que me indica en qué unidad o en qué sistema quiere que calculemos, es en el sistema sexagesimal, porque lo denota con este símbolo de grados, ¿no? Entonces tenemos que sacar en unidades de grados, minutos y segundos. En el otro ángulo de datos, que ya lo tengo, me está dando en sistema radial, en pi radianes, ¿no? 5 pi doceavos. ¿Cómo convertimos esto? Con la ayuda de la famosa conversión o equivalencia de que pi rad o pi radianes, el radian solamente es un sufijo, es un complemento, es equivalente a 180 grados sexagesimales, ¿no? O 180 grados en el sistema sexagesimal. Entonces vamos a ayudarnos con una maquinita esto. ¿Qué vamos a hacer?
voy a poner lo siguiente, voy a poner lo que es el 5pi radianes, 12avos, y lo que vamos a hacer es utilizar como factor de conversión a esta equivalencia. Voy a poner acá vamos a poner raya de fracción acá, y voy a decir abajo, para que se simplifique, lo que es el famoso pi radian es equivalente arriba a lo que son los 180 grados sexagesimales. ¿Qué voy a lograr ahí? Simplificar los pi radianes, y ya tendría que multiplicar 5 sobre 12 por 180 básicamente. Entonces vamos a explorarlo en nuestra máquina de calcular. Lo que les decía era lo siguiente: ponemos lo que es 5. ¿Cómo se pone el pi? Se pone con este botón, y hay que observar que está con letras doradas, ¿no? Con letras doradas. Lo que está con letras doradas se activa con la tecla Shift. Lo que está con teclas rojas, como el E, como la variable X, la variable Y, la variable D, la variable E, se lo pone con la letra alfa, se las activa. En este caso nos concierne el pi, entonces con el Shift tengo que activar Shift y ponemos el famoso pi sobre 12 y ponemos por la equivalencia. El RAT aquí no incumbe, ¿no? El RAT solamente es un complemento, es como un sufijo y nada más. No se puede poner en la máquina, solamente el pi. Abajo, factor de conversión, Shift pi es equivalente a los famosos 180 grados. En este caso no lo voy a poner grados, lo voy a poner tal como está, para ver un poco si hay alguna diferencia con la respuesta. Y me sale 75. Evidentemente, acá están los 75 y ya son grados, ¿no? Pero de igual forma, si nosotros hubiéramos puesto acá lo que son los grados, que tenía que haber puesto, y cómo se ponen los grados, con este botón de acá, ¿no? Con este botón se pone. Pongo grados, me sale 75. De la misma manera. ¿Y cómo hago aparecer los grados? Es una pregunta. Pues pulsando la misma tecla de acá. Y tenemos ahí, ¿no? 75 grados, e incluso me da en 0 minutos y 0 segundos. No me interesa eso, es insignificante, entonces 75 grados lo que nos concierne. Luego, ¿qué decimos? Por propiedad ya de ángulos agudos, decimos que la suma de este ángulo X en grados sexagesimales, más, no importa el orden, 5pi sobre 12avos radianes, que para mí equivalía a 75 grados, acá está, me va a dar 90 grados. X es lo que nosotros necesitamos, entonces 75 pasa al otro lado con negativo menos 75, y aquí también tenemos un problema de transcripción. Esto es X y esto es X. Y de la misma forma, acá hay un error también, ¿no? La resta sería 90 menos 75. La respuesta sería en sí 15. Bueno, estamos bien. Sería entonces 15 grados, ¿no? 90 menos 75, 15 grados. Solamente acá debería haber sido X. Perfecto. Entonces, así es como sacamos el ángulo faltante, haciendo ya un procedimiento de conversión de sistema de ángulos, ¿no? Del sistema radial al sistema sexagesimal. Muy bien, perfecto. Vamos entonces a la segunda herramienta, el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras en todo triángulo rectángulo dice que es el cuadrado de la hipotenusa, nos indica que es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos o de los catetos. Acá tenemos una gráfica para que apreciemos de mejor manera. Sabemos que el que está siempre opuesto o enfrente de 90 grados es la famosa hipotenusa, ¿no? Y los otros lados son denominados catetos, los famosos catetos. Entonces, con esa aclaración, vamos a proceder a denotar lo que es el teorema de Pitágoras. Y el teorema de Pitágoras nos indica que la hipotenusa al cuadrado va a ser siempre igual a la suma, como pueden ver, la suma del cateto 1, en este caso es el cateto 1, más el cateto 2 que está acá al cuadrado. Eso nos determina lo que es el teorema de Pitágoras. Eso es lo que nos indica en sí, ¿no? Este teorema, un famoso teorema. Que tengo que aclarar también acá que el teorema de Pitágoras, o denotado también por T.P, solamente nos va a servir
para este tipo de triángulos o denominados triángulos rectángulos. Para otro tipo de triángulos como el triángulo obtusángulo o el acutángulo no nos va a poder servir. Solo nos sirve para el triángulo rectángulo, o es aquel triángulo que tiene un ángulo recto de 90 grados. Aquí tenemos una demostración para que un poquito ilustremos también de igual forma y entender un poquito, ¿no?, de lo que es una demostración ilustrativa, que nos indica la demostración del teorema de Pitágoras, que graficando lo que es un triángulo, acá lo pueden ver que también es rectángulo, esto se lo puede hacer con la ayuda de una escuadra, evidentemente. Tenemos la siguiente característica: en este lado lo que se hace es un triángulo de un solo mismo lado, ¿ya? Un lado, eso, o sea, del mismo lado. Es casi como un equilátero, que ahorita vamos a ver esa clasificación. Entonces, van a aparecer lo que vamos a dividir con la ayuda de las diagonales, partiendo en 4 triángulos, como puede apreciar. De la misma forma, en el otro lado va a ser el mismo cuadrado, y vamos a particionarlo también en lo que es en 4 triángulos, ¿no?, partiendo en sus diagonales, en sus aristas. Y con la hipotenusa, que siempre es el lado más grande, miren lo que pasa. Se va a dividir en la misma proporción de sus triangulitos. Se van a poder apreciar que es la suma de estos cuadrados, de estos catetos de acá. Recordar que el que está frente al ángulo recto de 90 grados es la hipotenusa y los otros son catetos y catetos. Por eso la suma al cuadrado de estos catetos, estos son los famosos cuadrados, son 4 acá más 4 son 8, tiene que ser igual al cuadrado de la hipotenusa. Y si contamos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, estamos cumpliendo esa igualdad con lo que es el teorema de Pitágoras, como nos está indicando. Esa es la manera ilustrativa de cómo también podemos demostrar lo que es el teorema de Pitágoras. Entonces tenemos acá una segunda clasificación de los triángulos, ahora según sus lados, ¿no? Y ya me estaba adelantando. Aquel triángulo cuyos lados sean iguales, o sea, lado L, L y L, son denominados como los famosos triángulos equiláteros, que la principal característica es que todos los lados son iguales. Tenemos una segunda clasificación, el triángulo isósceles, donde su principal característica es que 2 de sus lados son iguales. 2, solo 2. Y finalmente tenemos lo que es el triángulo escaleno, en donde todos sus lados, o sus 3 lados, son totalmente diferentes. Ese es el famoso triángulo escaleno. Y esta sería la clasificación ya según sus lados de los triángulos. Vamos entonces con nuestro primer ejemplo del teorema de Pitágoras. Tenemos acá, nos indica el enunciado de los siguientes triángulos, calcular los lados desconocidos. Debemos aclarar acá nuevamente, antes de entrar a estos ejercicios, vamos a anteceder a que la primera herramienta, que son la suma de los ángulos agudos, se utilizan o se enfatizan más en el cálculo o en la obtención de ángulos. Y ahora con la segunda herramienta, que es teorema de Pitágoras, donde hace más énfasis es en el cálculo de los lados, para lo cual necesito necesariamente saber al menos 2 de sus lados, porque si no, no vamos a poder resolver, ¿no? Porque como sabemos, la fórmula está descrita para los 3 lados y no podemos resolver una ecuación con 2 incógnitas más, ¿no? Solo tendría que haber una sola incógnita. Identifiquemos entonces en este triángulo. Por ejemplo, tenemos acá el que está opuesto a esto, es el lado M, que sería nuestra hipotenusa, ¿no?, denotado por M. Y al lado del de 90 grados, o sea, aquí al ladito, ¿no?, ahí al lado del ángulo recto, son los denominados catetos. Entonces, ¿qué nos dice Pitágoras? Que la hipotenusa al cuadrado va a ser a la suma de este cateto al cuadrado más este otro cateto al cuadrado. No importa el orden, es una suma. Y aquí tenemos, miren, la hipotenusa al cuadrado es igual a lo que sería la suma de este cateto al cuadrado
más las otras suma de este otro cateto, que es 5 al cuadrado. Entonces ahí tenemos, ¿no? Evidentemente lo que son el famoso teorema de Pitágoras. Entonces tenemos ahí lo que es la hipotenusa al cuadrado, 3 al cuadrado que es 9 y 5 al cuadrado que es 25. 25 más 9 evidentemente es 34. Y esta potencia que es cuadrado va a pasar al otro lado por propiedad como raíz cuadrada. Recordando que también por si acaso hay dos signos. Pero en este caso estamos calculando como si fueran longitudes o distancias. Y bien sabemos que no existen en la vida cotidiana lo que son las longitudes negativas, ¿no? Siempre manejamos con positivas. Por tal razón se desecha lo que es el signo negativo y se sobreentiende que aquí es o se adopta solamente el signo positivo. Entonces la respuesta es raíz cuadrada de 34, solamente con el positivo, pero se sobreentiende, ¿no? Muy bien. Vamos con el siguiente ejercicio. En este caso ya tengo la hipotenusa, que siempre es el que está opuesto, el de 90 grados, ahí está. Y los otros son catetos, ¿no? 4 y ya. Vamos entonces a la resolución. Nos indica que la hipotenusa, que es justamente el que está opuesto al de 90 grados, al cuadrado, como pueden apreciar acá, es igual a la suma de los catetos 4 al cuadrado y el otro cateto denotado por A también al cuadrado. Es la suma de esos lados al cuadrado. Muy bien. En el primer paréntesis vamos a hacer la distribución de esta potencia, ¿no? Va a repartir ese cuadrado al 5, que va a ser 5 al cuadrado, por raíz de 3. Y este 3 también en paréntesis lo seguiré poniendo, también va a estar al cuadrado. Estamos repartiendo esta potencia. 5 al cuadrado sería 25. Y este cuadrado con la raíz o con el índice que se sobreentiende que es un 2 se simplifica, ¿no? Por propiedades. Entonces sería 5 por 3. Y eso me daría 75. Eso también en máquina de calcular lo podríamos sacar. Vamos a verificarlo. Nos indica paréntesis 5 raíz de 3 y cerramos con un paréntesis, ¿no? Elevamos al cuadrado. ¿Con qué se eleva al cuadrado? Con este botón de acá. Igual, 75, ¿no? Evidentemente el que está acá. Luego 4 al cuadrado es evidentemente 16 más A al cuadrado. Este 16 pasa al otro lado de la expresión con negativo y se queda A al cuadrado. 75 menos 16, acá tenemos un problema, ¿no? Sí, acá tenemos un problema. No es 19, es 56, si no me equivoco. Vamos a hacer la operación. 75 menos 16, 59, ¿no? Ahí tenemos un error. No debería ser 1, debería ser 5. Y luego la potencia del cuadrado pasa al otro lado como raíz cuadrada. Entonces la respuesta sería raíz de 59. Bueno, acá solamente es error de typeo, solamente es acá en vez del 1, el 5. Raíz cuadrada de 59. Ese sería mi lado faltante. Y como tercera herramienta tenemos las funciones trigonométricas o razones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Las funciones trigonométricas en función ahora de un ángulo agudo. Miren, acá vamos a ayudarnos con un ángulo auxiliar que lo vamos a denominar como θ, que estaría justamente acá. Ahora necesitamos urgentemente acá, y es algo importante en sí, identificar ahora bien los famosos catetos. Ahora vamos a conocer a al famoso cateto opuesto y al famoso cateto adyacente. ¿Cuáles son? Esto va a ir dependiendo a la posición del ángulo que estamos analizando, que en este caso es el θ, que está formando este ángulo con la horizontal, ¿no? Entonces, para empezar, primeramente identifiquemos el que está siempre al frente del ángulo recto de 90 grados es la hipotenusa. Eso nunca cambia. Luego, el que está justamente de este ángulo que estamos estudiando, el que está opuesto, el mirándole de frente a este ángulo, se lo denomina como cateto opuesto. Ahí lo ven.
y aquel cateto que está al lado del ángulo tita de estudio, o sea, de acá ahí al lado, acá sí, acá, es el famoso cateto adyacente. Es el cateto adyacente. Es el cateto que está al lado, ahí al ladito del ángulo que estamos analizando. El cateto adyacente. Entonces tenemos acá las siguientes razones trigonométricas. ¿Cuáles son? Vamos a tratar de poner esto así. Tenemos estas son las 6, ¿no? Un total de 6 que son las más principales. Que tenemos, por ejemplo, la primera, que es la función o razón trigonométrica seno, que es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, para nosotros, ¿quién sería el cateto opuesto? El que está aquí al frente, sobre la hipotenusa. Luego tenemos el coseno de tita. El coseno de tita, que nos indica que es cateto adyacente, o sea, nos está hablándonos de esto, sobre la hipotenusa también, de acá. Luego tenemos al famoso tangente, o también por sus sufijos, ¿no? El seno por seno, o también por sin lo ponen, el coseno, que es cos, USC igual, a veces lo ponen, pero más es con cos. Y la tangente, que lo ponen tan, o también lo ponen como están viendo, TG, ¿no? De tita. Aquí es igual a tangente, la razón o función tangente es igual al cateto opuesto, que están viendo acá de color verde, sobre cateto adyacente, que es el color azul que están viendo ahí, ¿no? Esas serían las tres principales, ¿no? Seno, coseno, tangente. Ahora conozcamos a sus razones inversas, ¿no? No son funciones inversas, eso hay que entender, hay un poco de confusión en ese aspecto. Otra cosa es decir razón inversa y otra situación es decir función inversa. Por ejemplo, la función inversa de la función seno no es el cosecante, como aparenta ser. ¿Por qué les digo que aparenta? Porque miren, la cosecante es igual a la hipotenusa sobre cateto opuesto. ¿Qué ha pasado? Que la hipotenusa ha subido arriba y el cateto opuesto ha bajado abajo. Es como si se hubiera invertido, ¿no? Y piensan por ahí que es la función inversa del seno, que es la cosecante, y no es así. La función inversa del seno es el propio llamado arco seno trigonométrico. Lo ponemos con un arco o con un arc y arcsen o arcsin, ¿no? Ahora, por ejemplo, de la cosecante tiene su propia inversa, la cosecante. ¿Cuál es? Es todo lo que está con arco. Arco cosecante. O arco secante también, ¿no? Ya eliminando porque hay dos choques. Arco cosecante. Entonces, esas son las funciones inversas. Hay que diferenciar un poco. Por ejemplo, el arco seno, como conocen, también lo conocen de la siguiente manera, como el famoso seno a la menos 1. Así también la conocen o lo conocen, ¿no? Eso debo aclarar. Y el cosecante de la misma manera. ¿Cuál sería su inversa? Sería cosecante, tal como están viendo. Cosec, pero a la menos 1. Entonces tienen una diferencia, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado al respecto con esas terminologías. Entonces seguiremos con las razones. Por eso también que lo denomino particularmente como razones trigonométricas y no así como funciones, para evitar esos problemas. Entonces la razón trigonométrica, por ejemplo, de la cosecante o razón inversa del seno. ¿Quién es la razón inversa del seno? Es la famosa cosecante. Razón inversa, no función inversa. ¿Cuál es la razón inversa trigonométrica del seno? La hipotenusa sube arriba, el cateto opuesto baja abajo, está acá, se la denomina como cosecante. Cosecante, cosec de tita o cosecante, ¿no? Luego tenemos del coseno. ¿Quién es su razón inversa del coseno? Pues es la secante o sec, como ven, de tita, que es igual a que la hipotenusa sube arriba y la cateto adyacente abajo. Hipotenusa sobre cateto adyacente. Luego tenemos de la tangente su razón inversa, que sería cotangente de tita o CTG, como pueden ver acá, que es el cateto adyacente sube arriba y el cateto opuesto baja abajo. Ahí lo tienen. Esas serían mis 6 razones
trigonométricas fundamentales para un triángulo rectángulo. Tengo que aclarar, para un triángulo rectángulo. Solamente nos sirve para este tipo de triángulos. Más adelante vamos a ver cómo se trabaja con los otros triángulos, como ser el triángulo escaleno y triángulo equilátero, o también en función de sus ángulos, en triángulo acutángulo o triángulo obtusángulo, ¿no? Son aquellos triángulos que no tienen este famoso ángulo recto de 90 grados. Para eso vamos a verlo en otro tema más adelante. En esta situación, teorema de Pitágoras, suma de ángulos y razones trigonométricas, seno, coseno, tangente y sus inversas, solamente me van a servir para la resolución de triángulos rectángulos. Muy bien, vamos entonces a seguir. Tenemos acá unos ejemplos. Vamos a resolver este ejercicio en donde vamos a determinar todas las razones trigonométricas. Primeramente, necesitamos sacar todo lo posible, lo que serían los lados para completar, ¿no? Acá tenemos dos lados y un lado desconocido, que evidentemente es la hipotenusa porque es opuesto al ángulo de 90 grados. ¿Cuál es el denominativo que le damos a este triángulo? Triángulo rectángulo. ¿Qué teorema podemos aplicar para hallar ese lado faltante? Cuando tenemos lados, mínimamente dos lados, podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces aplicamos el teorema de Pitágoras. Vamos a ello. Ahí tenemos lo que es el teorema de Pitágoras, donde decimos que la hipotenusa al cuadrado, o sea, k al cuadrado, es igual a la suma de mis catetos, 12 por ejemplo, al cuadrado, más el otro cateto, 5 al cuadrado. Luego, 12 al cuadrado es 144 y 5 al cuadrado, 25. La suma de estos dos es 169. Este cuadrado, esta potencia, pasa al otro lado como raíz cuadrada de 169. Y esta es una raíz perfecta, evidentemente, es 13. Raíz cuadrada de 169 es 13, ¿no? Y igualmente, síganme con sus máquinas para que siempre verifiquen. La máquina de calcular siempre nos sirve para verificar. Muy bien. Entonces, ahora vamos a deducir las 6 razones trigonométricas. En sí, las 3 principales y más 3 que serían sus inversas de cada uno. ¿En función de qué ángulo? En función del ángulo tita que están viendo en acá, ¿no? En función de este ángulo. Entonces vamos a apreciar algunas características. Por ejemplo, ¿quién es el que está opuesto? Es el 5, que en este caso todo lo que es opuesto, en este caso del ángulo tita, lo denominamos como cateto opuesto. Luego, aquel lado que está al lado, o sea, el lado al lado del ángulo de estudio que estamos analizando este ángulo, el que está al ladito se lo denomina como cateto adyacente. Ahora ya hemos identificado. Y el que está siempre al frente, opuesto al ángulo recto de 90 grados, es la hipotenusa. Muy bien. Esa hipotenusa está denotada por K. Entonces la hipotenusa al cuadrado por Pitágoras es igual a la suma de catetos 12 al cuadrado más 5 al cuadrado, que lo estamos viendo acá. Muy bien, ¿no? Ese es un repaso. ¿Qué tenemos entonces? Básicamente un resumen, ¿no? Cateto opuesto y cateto adyacente, el que está ahí al lado del ángulo de estudio. Haciendo un resumen. Vamos ahora a identificar las razones trigonométricas. Primeramente empezamos con lo que es el seno trigonométrico. El seno de tita, como pueden apreciar acá, es igual, recordemos, cateto opuesto, o también denotado por esas siglas en minúscula, cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿no? En minúsculas también. Cateto opuesto, ¿cuál es el cateto opuesto? Es el valor de 5. Sobre hipotenusa, que justamente hemos sacado el valor de K, que había sido 13. 5 sobre 13. Ya hemos sacado la primera razón trigonométrica. Vamos con la segunda razón trigonométrica. La segunda razón trigonométrica nos indica el coseno de tita, que es cateto adyacente ahora, o sea, el que está ahí al ladito, sobre hipotenusa. Y el cateto adyacente tenemos, ¿no? De dato 12, acá está, sobre hipotenusa que hemos sacado ahorita, 13. Ya tenemos el coseno.
Vamos con el siguiente, la tangente de tita. La tangente de tita es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿no? El cateto opuesto, ¿quién es el que está opuesto? Acá está, es el 5, y cateto adyacente, que es 12. 5 sobre 12. 5 sobre 12. Empecemos ahora con las razones inversas. Para empezar, la razón inversa del seno es la cosecante de tita. Y no hay que hacer mucho trabajo. La hipotenusa sube, el cateto opuesto baja. Acá lo pueden ver. Hipotenusa sube, cateto opuesto baja. La hipotenusa hemos dicho que es K, hemos determinado ya este valor, es 13, ahí está. Y el cateto opuesto, que es este que está de frente del ángulo de estudio, 5, 13 quintos. Vamos con la secante, de la misma manera. La secante ahora es la razón inversa del coseno, ¿no? Pero no función inversa. La hipotenusa sube, cateto adyacente baja. Ahí lo pueden ver. La hipotenusa ha subido, es 13, evidentemente, y cateto adyacente acá en la pantalla incluso lo podemos ver. 12. 13 sobre 12. Y finalmente tenemos a la cotangente. La cotangente también es la inversa. Arriba va cateto adyacente y abajo cateto opuesto, ¿no? Porque anteriormente era cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ahora se han invertido, ¿no? Básicamente. Cateto adyacente, ¿quién es? El que está al lado, 12 sobre cateto opuesto sobre 5. 12 quintos. Perfecto. Esa es la manera en cómo podemos determinar todas las razones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Vamos con el siguiente, entonces, con los siguientes ejercicios. Resolvemos los triángulos conocidos dos lados. Este es como similar a lo que usábamos en teorema de Pitágoras. Vamos entonces. Tenemos entonces el primer ejercicio ya con lo que son las razones trigonométricas, y debo aclarar lo siguiente, que las razones trigonométricas es como decir el más principal, porque con este método o con esta herramienta nos sirve tanto para hallar ángulos como para hallar lados. A diferencia de los primeros métodos que solamente me servían para buscar lo que son primeramente ángulos, alfa más beta lo que era 90, más no se podía, y en teorema de Pitágoras necesitaba por lo menos dos datos para poder sacar el tercer dato. Y si lo tengo, miren, acá tengo un lado 10 y el otro lado que es 8. Y me faltaría este otro lado que es X, ¿no? Perfecto. Entonces vamos a calcular esto con la ayuda de que cuando tenemos mínimamente dos lados, podemos utilizar el teorema de Pitágoras. Vamos con el teorema de Pitágoras. Entonces, el teorema de Pitágoras nos indica lo siguiente. Vamos a calcular lo que es este lado X. Ahora vamos a identificar el que está siempre opuesto. Este día sería la hipotenusa. Listo. Entonces la hipotenusa, que es 10 al cuadrado, ahí está, es igual a la suma de cuadrados de mis catetos. Por ejemplo, el primer cateto, que es 8 al cuadrado, más este cateto que no sabemos, que estamos queriendo buscar o hallar, x al cuadrado. Ahí lo hemos denotado por teorema de Pitágoras. 10 al cuadrado es 100, 8 al cuadrado es 64, x cuadrado, x cuadrado. 64 pasa al otro lado de la expresión con negativo y resta el 100. 100 menos 64, 36. X cuadrado se quedó nomás ahí. Volteamos la tortilla, el x cuadrado pasa al lado izquierdo, siempre casi por mayormente las variables al lado izquierdo, y las constantes 36 al lado derecho, ¿no? Al otro lado. Y de acá la potencia al cuadrado pasa como raíz cuadrada, y sabemos que tiene dos signos, ¿no? Raíz cuadrada de 36 existe, es perfecto, es 6, pero es más menos 6. Pero solamente vamos a tomar valores positivos, ¿no? Muy bien, ahora vamos a calcular los ángulos, ¿no? Miren, ya hemos hallado con teorema de Pitágoras lo que es un lado faltante. Ahora vamos a calcular lo que son estos ángulos alfa y beta. Empezaremos con el ángulo alfa. ¿Qué función o razón trigonométrica vamos a empezar? La más sencilla, el seno, que es cateto opuesto sobre hipotenusa. De este alfa vamos a aplicar el seno. ¿Quién es su cateto opuesto para adelantarnos? Es el 8. Sobre hipotenusa, que siempre la hipotenusa es el que le mira, ¿no? De frente al ángulo recto de 90 grados. Entonces sería este 8 sobre 10. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Vamos a ver. Acá está. Seno de alfa, cateto opuesto, 8 sobre hipotenusa, que es 10. Muy bien. Esa división, ahí la pueden ver. Y acá viene
el siguiente tema que es interesante. Para dejar el ángulo alfa solito, como están viendo acá, me tengo que deshacer de esta razón trigonométrica. ¿Cómo se deshace? Se pasa al otro lado de la expresión como la función inversa ahora. No puede pasar como la cosecante, ¿no? Ya pasa como función inversa. ¿Cómo pasa? Para que un poco nos familiaricemos con la máquina. Pasa como seno a la menos 1. Verifiquemos. Agarro mi máquina y voy a colocar acá lo que sería ship. Y vamos a aplicar esto, ¿no? ¿Por qué ship? Porque miren, sigue siendo dorado. A la sin, a la menos 1. Ship sin. Ahí está el seno a la menos 1. Raya de quebrado, 8 y abajo es el 10. Y cierro paréntesis. ¿A qué es igual? Evidentemente 53.13, ¿no? Se ha redondeado evidentemente los decimales hasta el segundo decimal para que sea significativo, más o menos. Y la respuesta lo pueden dejar de esa manera. O también poner grados, miren. ¿Con qué tecla se pone grados minuto segundo? Con esta tecla que están observando en esta parte de acá. Con esto se puede poner en grados, minutos, segundos, o te lo puede convertir. Entonces, colocamos eso, que me lo convierta, y aquí tengo, ¿no? Miren, 53 grados, 7 minutos, 48.37 segundos. En este caso vamos a trabajar con el sistema sexagesimal, o sea que sería con dos decimales, ¿no? 53.13 grados. Perfecto. Ya hemos hallado entonces lo que es el ángulo de el ángulo alfa, ¿no? Ahora vamos con el ángulo beta, y para diferenciar un poco ya no vamos a usar el seno, vamos a usar otra razón trigonométrica. Vamos a usar lo que es el coseno. Vamos a concentrarnos entonces con este ángulo de acá. Vamos a identificar quién es la hipotenusa, está clarito, ¿no? 10. ¿Quién es el cateto opuesto del beta? Evidentemente la incógnita X, que era hasta el momento, pero ahora vale 6. Ahí está. Y el cateto adyacente, que sería este de acá, el que está al lado del ángulo de análisis, que sería 8. No es el del otro lado. El del otro lado no se puede porque esto es hipotenusa. Ya todo eso es hipotenusa. Entonces al otro lado tengo que girar y decir 8. Es el cateto adyacente. Entonces, utilizando lo que es coseno, nos dice que es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Vamos a revisar. El cateto adyacente vamos a evaluarlo según el ángulo que están apreciando acá. Es el que siempre está al lado. En este caso es el 8. Sobre hipotenusa, que es 10. 8 sobre 10. Verifiquemos. Evidentemente también me sale 8 sobre 10. Muy similar al del seno, ¿no? Pero vamos a aplicar este coseno de beta, pasa al otro lado como coseno a la menos 1 de 8 sobre 10. Verifiquemos si evidentemente sale ship coseno, ahora cos, de 8, pueden poner también de esta manera, miren, de 8 sobre 10. 36.87. Bueno, aquí hay un error de redondeo, pero no es mucho, ¿no? Tenemos entonces los dos ángulos alfa y beta. Y estos dos ángulos son agudos. Y sumados, ¿cuánto me tiene que dar? A muy aparte del 90 que ya está considerado en el triángulo rectángulo, me tienen que sumar 90. A ver, veremos. Este 36.86 ya lo tenemos acá, ¿no? 36.86 o 87 ya lo tenemos en esta parte. Ahora nos resta calcular lo que sería más, lo voy a poner acá, más este 53.13, a que es igual 89.99, casi ya aproximadamente a los 90 grados que nos decía por fórmula, ¿no? Entonces hemos cumplido, hemos verificado con ese cálculo en la máquina, que la suma de 53 más beta, más los 90 de acá, son 180. Pondremos eso, miren, más los 90 que no lo he puesto. Bueno, acá está haciendo un ANS, voy a tener que borrar. 36.86 más 53.13 más 90, ahora sí. ¿Cuánto me da? Aproximadamente 180 grados. Muy aproximado, ¿no? De esa manera podemos verificar, ¿no? También que la suma interior de los ángulos interiores de un triángulo es
180. Pero de un triángulo rectángulo, sus dos ángulos agudos, muy aparte del ángulo recto, son 90 grados. O sea, 36 más 53 me daba 90. Perfecto. Vamos entonces con el siguiente ejercicio. Y nos pide, ¿no?, que calculemos o resolvamos este triángulo también conocido sus lados. Nos estaría faltando un lado y también de la misma forma los dos ángulos. Vamos entonces. Primeramente vamos a calcular el lado faltante. X. ¿Con qué calculamos? Con Pitágoras. ¿Quién es la hipotenusa? El que está aquí al frente, ¿no? ¿Quién son los catetos? El 2 raíz cuadrada de 5 y x. Entonces va a ser 10 al cuadrado, que es 100, igual a 2 raíz cuadrada de 5 al cuadrado más x cuadrado. Entonces 10 al cuadrado es 100. Este 2 reparte al 2. Esta potencia reparte por una parte esto. Por esto se va a anular con esto. Va a salir 4 por una parte por 5 que sale de ahí, ¿no? Que es 5 por 4, 20. Más x cuadrado. Si no me creen, siempre está, la máquina no está de más, ¿no? 2 raíz cuadrada de 5 y esto elevado al cuadrado. 20. Perfecto. Este 20 pasa al otro lado con signo cambiado. Se queda x cuadrado. 100 menos 20 es 80. Esto ahora se voltea. Siempre la incógnita al lado izquierdo. Y esta potencia al cuadrado pasa como raíz cuadrada de 80. Aunque en su equivalencia sería x igual a 8.94. Muy bien, ahora procedemos con el cálculo de los ángulos. Para alfa decimos, sería este ángulo de acá. Vamos a utilizar la función seno, como están viendo acá. Seno de alfa sería su opuesto. 2 raíz cuadrada de 5. Sobre la hipotenusa. La hipotenusa siempre es el que está opuesto al de 90 grados o el ángulo recto. Entonces va a ser 2 raíz cuadrada de 5 sobre 10. Ahí lo tienen. ¿Y cómo va la razón? Al otro lado va como su función inversa, ¿no? El seno al seno a la menos 1 o arcoseno de 2 raíz cuadrada de 5 sobre 10. Vamos a ver. Operemos. Decimos ship seno raíz de quebrado 2 raíz cuadrada se pone con esto de 5 sobre 10. Cerramos a 26.57. Aquí sí se redondea el segundo decimal. Perfecto. Entonces así ya hemos sacado el ángulo alfa. Vamos con el ángulo beta, que ya lo podría hacer directo, ¿no? Miren. ¿Por qué lo podría hacer directo? Porque sé que alfa más beta tiene que ser 90 grados. Entonces, si yo confío que el cálculo he hecho muy bien de este ángulo, con confianza, esto lo podemos almacenar en el ANS. Yo voy a poner igual, igual, igual. Miren, se van a acordar. Igual, igual, nomás lo dejan. 2657. Borran con AC y llaman a la memoria. ¿Cómo se llama la memoria? Es una memoria temporal. Es el ANS. Si lo ponen ANS igual, miren, es el último valor que hemos hecho en cálculo. Entonces, el ANS es el que hace una memoria temporal en la máquina de calcular. Entonces voy a decir 90 menos ese ANS. El ANS es, por si acaso, 2657. ¿Cuánto es? 63 grados. Ya me he adelantado a sacar este ángulo, ¿no? 63.43. O también lo borro el ANS y anotamos manualmente. 90 grados menos estos 26.57 grados que tenemos, ¿no? Y cuando sale, igual, miren, 63.43. Incluso sin mucho decimal, ¿no? En el otro ya me mostraba más decimales. Entonces es una manera más directa de hacer. Pero a ver, veremos acá. Para corroborar este 63.43 grados. Para el ángulo beta vamos a hacer el uso de la razón trigonométrica coseno. Vamos a la función beta. Acá está. Esto es la hipotenusa. Recordar. Este es el cateto opuesto ahora de beta, que sería X, y el cateto adyacente, que sería el que está ahí al lado, 2 raíz cuadrada de 5. Entonces vamos a jugar con nosotros el coseno, que sería cateto adyacente, que sería 2 raíz cuadrada de 5,
sobre hipotenusa, que sería 10. Vamos a ver, evidentemente, coseno del ángulo beta, en este caso, 2 raíz cuadrada de 5 sobre 10. El coseno pasa al otro lado como coseno a la menos 1 y en máquina de calcular, vamos a ver, shift coseno, raíz de quebrado, 2 raíz cuadrada de 5 sobre 10, la hipotenusa. Aquí es igual 63.43, lo que evidentemente hemos sacado con la ayuda de sumar o restar el 90 grados, ¿no? Ahí tienen los 63.43 grados. Igual redondeado hasta el segundo decimal. Perfecto. Hemos concluido con este primer ejercicio. Vamos con el segundo. En el segundo nos indica resolver los triángulos conocido un ángulo agudo y un lado. Ahora miren, acá ya me restringe un poco más, ¿no? ¿Por qué me restringe un poco más? Porque ya me está dando dos incógnitas, aquí Y y X. Y solamente me da un lado. ¿Será prudente aquí aplicar teorema de Pitágoras? No. ¿Por qué? Porque en Pitágoras necesito mínimamente dos lados. Sea hipotenusa cateto o catetos o cateto-cateto. Pero tiene que tener dos datos. En este caso, X y Y, que son catetos, no los tenemos. Solo tengo la hipotenusa. Entonces no se puede aplicar teorema de Pitágoras, lamentablemente. Luego tenemos el ángulo. Ah, acá sí, miren, tenemos los ángulos. Es un triángulo rectángulo, evidentemente, por el símbolo. Tenemos que este 30 grados más este otro ángulo alfa, por propiedad o por la primera herramienta de triángulos rectángulos, que la suma de sus dos ángulos agudos, 30 grados más alfa, tiene que ser 90 grados. Partamos entonces de ahí, que es el que más puedo sacar. Tenemos ahí entonces, miren, por suma de ángulos 30 grados, un ángulo agudo, más el alfa, que es el otro ángulo agudo, tiene que darme 90. Este 30 pasa al otro lado con menos 30. 90 menos 30, 60 grados. No es tita, ¿no? Esto es alfa también. 60 grados. Entonces ya hemos completado lo que es el ángulo alfa con la ayuda de la herramienta de la suma de ángulos agudos de un triángulo rectángulo. Alfa sale 60 grados. Muy bien, ya tenemos entonces también 60 grados. Ahora bien, teniendo lo que son los ángulos, ¿cómo podemos hallar ahora los lados faltantes? Pues, tanto como X y Y, porque ya tengo alfa, tengo la hipotenusa y tengo el otro ángulo. ¿Cómo se lo realiza? De la siguiente manera. Vamos a utilizar las famosas razones trigonométricas también acá. ¿Cómo las vamos a usar? Ay, van a disculpar. Muy bien, entonces, ¿cómo vamos a...? Acá estamos, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente entonces para este ejercicio. Ya. Como tenemos este ángulo y este otro ángulo y lo que es este ángulo que para mí o para nosotros sería la hipotenusa porque está opuesto al ángulo recto, vamos a buscar razones trigonométricas donde involucre la hipotenusa porque es el dato que tenemos. ¿Y qué razones trigonométricas? De las tres más principalmente esenciales, las tres primeras más se manejan, o sea, seno, coseno, tangente, ¿cuál de las tres utilizaríamos? Las dos primeras, seno y coseno. ¿Por qué? Porque las dos relacionan a la hipotenusa. En este caso vamos a hacer con el seno. Acá tenemos la función o razón seno, como pueden ver, de 30 grados. Vamos a trabajar con este ángulo, pero también ustedes hubieran trabajado con alfa, que es 60 grados. Da lo mismo. Entonces decimos seno de 30 grados, que está de 30 grados, es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Quién es el cateto opuesto del 30 grados? El cateto X, que hemos sacado hace momentos atrás. Bueno, acá está X, no hemos sacado, ¿no? Acá,
es X, sigue siendo incógnita, no hemos sacado, en el anterior paso hemos sacado el ángulo alfa, 60. Entonces miren acá, pongo X, que es el cateto opuesto, sobre hipotenusa, 8. Muy bien. De acá, este 8 que está dividiendo pasa al otro lado de la expresión a multiplicar. Acá lo pueden ver, 8 por seno de 30. Y 8 por seno de 30, ¿cuánto es? Dice que es 4. Vamos a verificar. Siempre es bueno verificar. 8 por, ya, directamente sin. Ahí está el sin, o es también equivalente a decir seno de 30 grados. Cerramos paréntesis, 4, evidentemente. Entonces, este cateto hemos podido hallar sin necesidad de utilizar Pitágoras, sino razones trigonométricas, como ser el caso del seno. Y es 4. Muy bien. Y ahora, ¿cómo sacamos y? Como ya tengo esta x, que es 4, esto es 8, ya tengo dos lados. ¿Podemos aplicar Pitágoras? Pregunta. Sí, sí podemos hacer con Pitágoras, porque ya tengo dos lados como dato. Pero nos concentraremos con la resolución con razones trigonométricas. Como les indiqué, este método es hábil para resolver tanto para calcular lados como para calcular ángulos. Es más completo a diferencia de los anteriores dos. Entonces sacamos para lo que es el y. ¿Cómo sacamos el y? En función de este ángulo T30. Este cateto sería cateto adyacente. Este es el cateto opuesto. Esta es la hipotenusa. Ya hemos usado seno, porque ahí relacionaba al x. Ahora, ¿quién relaciona al y o cateto adyacente? Porque está ahí al lado. La función coseno. Coseno dice que es cateto adyacente y sobre hipotenusa 8. Evidentemente, coseno de 30, y sobre 8. Perfecto. Entonces, el 8 que está ahí también va a pasar al otro lado a multiplicar. 8 por coseno de 30. Y esta y se queda ahí, ¿no? El 8 pasa a multiplicar. 8 por coseno de 30, vamos a verificar. 8 por coseno de 30. 8 por coseno de 30. Igual, 4 raíz de 3, evidentemente. Sale, ¿no? Vamos con el siguiente ejercicio. Resolvemos ahora el triángulo conocido un ángulo agudo y un lado. ¿Dónde es el ángulo agudo? Acá está. Y un lado, ¿no? Es similar al anterior ejercicio. No tengo dos lados, miren, no puedo aplicar Pitágoras. Pero sí me puedo ayudar de la suma de ángulos. A ver, ¿cuánto sería? Si esto es 90, la suma de estos dos ángulos serían 90 también, 50 grados. ¿Cuánto le faltaría para llegar a ser 90? 40. Esto ya intuitivamente ya pueden analizar y sería 40 grados el ángulo θ. Pero veamos con sus procedimientos. Acá lo tenemos, ¿no? Acá tenemos un leve error, ¿no? También. Decimos entonces 50 más θ, que es igual a 90 grados. Acá está 50 más θ, serían los famosos 90 grados. Entonces los 50 grados que están viendo al lado izquierdo pasa al otro lado como menos 50. Miren, acá hay un error, ¿no? 50 grados. Y sería 90 menos 50 grados. ¿Cuánto es 90 menos 50? O 9 menos 5. 4. Y con el 0, 40 grados. Esto debería ser 40 grados. Entonces sería esto 40 grados. Lo vamos a resolver mejor acá conmigo mismo. Vamos a resolver acá con más detenimiento. Entonces, sabemos que 50, para empezar, ¿no? El ángulo. 50 más lo que es este ángulo θ, tiene que darme por suma de ángulos agudos 90 grados. De acá a θ va a ser 90 menos 50, que sería equivalente a 90 menos 50, que serían los famosos grado, no nos olvidemos. Sería equivalente θ igual a 40 grados. Muy bien, esto es 40 grados. Sumados estos dos,
evidentemente me sale 90 grados. Perfecto. Vamos con el siguiente paso. Ahora, en función del ángulo que ya tenemos, o sea, este 50, vamos a trabajar. ¿Qué vamos a utilizar? Igualmente la primera función seno de 50. Con seno de 50, ¿qué sacamos? De este ángulo, ¿quién es su opuesto? De este ángulo, el 6, ¿no? El que le está mirando de frente. El seno de 50 es cateto opuesto, o sea, 6, sobre hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa? El que está siempre frente del ángulo recto. Es X. Entonces es 6 sobre X. Y X no tenemos, es un lado de incógnita. Entonces calculamos, esta X que está aquí dividiendo pasa al otro lado de la expresión como multiplicar. Y el seno de 50 que está multiplicando baja a dividir. Y tenemos esta expresión, 6 sobre seno de 50, que lo podemos calcular en nuestras máquinas. 6 sobre seno de 50. Igual. 7.83, ¿no? Esa parte no lo tenemos acá, pero sería eso. Vamos con el siguiente. Para la tangente de... Ahora vamos a usar otra segunda razón trigonométrica, tercera razón trigonométrica que no lo estábamos usando. Si bien hemos usado seno, también podemos utilizar aquí coseno, ¿no? Miren. De acá el coseno, ¿quién sería su cateto adyacente? Sería esto. A ver, conmigo lo vamos a hacer. Coseno de 50 grados vamos a aplicar. Coseno de 50 grados, que es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Quién es el cateto adyacente? Es el que está ahí al lado, en este caso denotado por Y. Sobre hipotenusa. Hipotenusa es X. Y sobre X, que hace un momento lo hemos sacado, ¿no? Entonces, de acá Y despejamos y sería coseno de 50 por esta X que está acá abajo, ¿no? Por esta X que está dividiendo va a pasar este lado acá a multiplicar. Va a ser X por coseno de 50. Ese es el valor de Y. X por coseno de 50. 6 sobre el seno de 50 por coseno de 50. En otras palabras, les estoy indicando, sería X, que para mí es 6 sobre seno de 50 por el coseno de 50. Y estoy realizando dos razones trigonométricas. Es igual a 5.034. Esto yo lo voy a guardar en una memoria. ¿Cómo se guarda en memorias en sus máquinas de calcular? De la siguiente forma. Este resultado lo van a poner igual si quieren para asegurarse nuevamente. Se la pone así. Anotamos la tecla Shift y ponemos el Shift activando este botón que dice RSL, pero vamos a activar el Shift Stop. Vamos a guardar en una memoria. Vamos a poner Shift Stop y vamos a asignar a esta variable que es el A directamente. Listo. Solamente anotamos. Repito. Estamos acá. Igual. Shift RSL y aquí arribita porque dice A. ¿Qué es lo que ha hecho? Que esta respuesta 5.04 le está guardando en el valor de A, nada más. Ahora, si me salgo con AC, ¿cómo doy nombre? Ya les he indicado, para dar nombre a este variable que es el A, se la denota con alfa. Entonces yo pongo alfa A igual a... Está la respuesta que hemos hecho anteriormente. Vamos a usar esto para verificar si me sale ahora con la tercera razón trigonométrica, que es con la tangente. Porque en acá hemos hecho con el coseno, ¿no? Vamos entonces con la tangente, ¿cómo se trabaja? Dice, la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Bueno, no hay problema porque tengo los tres lados ya. ¿Quién es cateto opuesto? 6. ¿Quién es cateto adyacente? Y. Entonces va a ser 6 sobre Y. Acá está, 6 sobre Y. ¿Qué es lo que estoy buscando? El Y. El Y que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Acá está, le multiplica la tangente de 50. Y esta tangente de 50 que está multiplicando baja a dividir. Tangente de 50.
Es por eso también que siempre decimos esta y va en reemplazo de la tangente y la tangente va en reemplazo del y. Es como cambiar de posición y aquí lo tenemos, ¿no? El y por la tangente, tangente por y. Entonces la respuesta es 6 sobre tangente de 50 grados. Verifiquemos. Vamos a nuestra máquina y ponemos, ¿no? Recuérdense, el valor de A, ¿cómo se llama? Alfa A. 5.04, hay que llegar a este resultado. Decimos entonces, raya de fracción 6 sobre tangente, acá está tangente de 50 grados. Pueden ponerlo grados y cerrar. O también no colocan esto, también da lo mismo. Vamos a hacer la prueba igual, ¿ya? Acá está, 5.034, 59, 77, 87. Vamos a revisar con la memoria alfa A. El mismo, 5.034, 59, 77, 87. Y esto hemos hecho con el coseno. Da absolutamente lo mismo. Ahí pueden ver, miren, el 6 sobre tangente de 50 sale esto. Y ya sale eso. Miren, con las flechitas nomás. Y aquí otra vez igual, si no me creen. Da lo mismo. Entonces hemos determinado de que sí, me sale lo mismo con coseno, con seno o con tangente. Da lo mismo. Perfecto. Muy bien, entonces eso sería todo lo referido a la resolución de triángulos rectángulos. En otra oportunidad vamos a estar resolviendo ya problemas de triángulos rectángulos, aplicando estas tres herramientas esenciales, como son la suma de ángulos, teorema de Pitágoras y las razones trigonométricas. Algo que no hemos visto tal vez un poco son las razones trigonométricas inversas, que no necesariamente se pueden usar, pero también sirven como herramientas, ¿no? Les estaría hablando de estas tres de acá, ¿no? De la cosecante, de la secante, de la cotangente, que también se puede aplicar. Pero en las máquinas de calcular ya no se hace de la misma forma. Vamos a hacer este ejercicio para ver. Miren. Vamos a sacar este ángulo, por ejemplo. Tanto acá, tita, que va a ser seno a la menos 1 de 5 sobre 13, ¿no? Por una parte. Y por otra parte vamos a sacar tita también, tiene que salir en el mismo ángulo, porque es el mismo ángulo tita. Y vamos a hacer, pero ahora con cosecante. Cosecante a la menos 1 de 13 quintos. Vamos a resolver estos dos casos, ¿les parece? Uno, vamos a resolver esto, que ya lo conocen, ya lo saben tabular en su máquina, y esta que es más interesante, ¿no? Que es con cosecante. Tiene que salir el mismo ángulo tita. Entonces vamos a ver estas dos técnicas para poder concluir con éxito este video. ¿Les parece? Vamos entonces primeramente a calcular lo que es con el seno o con el arcoseno y luego con el arco cosecante. Cómo hacer esto en máquina. Bien, ¿cómo se sacan estas propiedades? Vamos a empezar primeramente con las normales. Por ejemplo, para sacar el seno es sencillamente poner seno, por ejemplo, ¿de qué ángulo? De 90, por decir. De 90. Y sacamos 1. Ahora, ¿cómo sacamos la cosecante? La cosecante es como su inversa, por eso es razón inversa. La cosecante se saca de la siguiente manera, ya no se pone seno de 90, se pone raya de fracción 1 sobre seno de 90. Ese sería la cosecante. Y sale igualmente 1. Esa es la cosecante. Con otro valor hemos trabajado, por decir, a ver, con 30. Ya, más interesante, ¿no? 2. Y seno de 30, 1/2. ¿No? Ahí ya estamos separando. Seno de 30 es 1/2 y cosecante de 30 hemos visto cómo sacar 1 sobre seno de 30. 2.
Eso también lo podemos ver gracias a lo que es la famosa tabla de ángulos notables. Les voy a mostrar acá a continuación para que lo podamos apreciar. Acá tenemos lo que son ángulos notables. Acá tenemos, miren, uno más claro. Justamente el caso que estamos analizando, ¿no? A ver. Ya, acá tenemos mejor. Vamos a analizar entonces. Vamos a poner con la máquina de calcular. Acá tenemos uno que es más interesante porque está en sistema radial y en sistema sexagesimal o en sistema de grados. Tenemos senos, cosenos. Empecemos con lo que es el seno, ¿les parece? Tenemos acá. Vamos a sacar para pi sextos o para 30 grados. O 45, miren, también es lo mismo. Es muy interesante. Vamos entonces a aprender lo que es el seno. Vamos a sacar esta fila de acá. Y nos vamos a concentrar específicamente en estos dos. Vamos a sacar lo que es el seno de 30 grados, que me tiene que dar 1/2. Y vamos a sacar el seno, bueno, diré su inversa, ¿no? ¿Cuál es su inversa? ¿Dónde está? Ah, acá está, cosecante. Su inversa para 30 grados tiene que salirme 2, dice. Entonces voy a sacar primeramente el seno de 30, tiene que dar 1/2. Y la cosecante de 30 me tiene que dar 2. 1/2 y 2. Veamos. Seno, ya les dije, nuevamente, seno de 30 grados es igual a, ahí está, 1/2. Y ahora, ¿cómo sacamos la cosecante? Acá está, ¿no? La cosecante, que es 2 para un ángulo de 30 grados. ¿Cómo sacamos la cosecante? Es la razón inversa del seno, ¿no? Se lo pone 1 sobre la misma función. Se pone 1 sobre el seno del mismo ángulo, 30. ¿Cuánto sale? 2. Ahí está el 2. Hemos calculado la cosecante de 30 grados, 2. Vamos con otro ejemplito. Con la tangente, ¿qué les parece? Vamos a sacar este. Tangente de 60 grados y cotangente, que es su inversa, de 60 grados. La tangente me tiene que dar raíz de 3 y la cotangente raíz cuadrada de 3 sobre 3. Vamos a ver. Tangente de 60 grados, raíz de 3, evidentemente. Miren, acá está. Y ahora vamos a calcular su inversa, razón inversa. Raíz de 3 sobre 3. ¿Cómo sacamos esto? Cotangente. Se pone raíz 1 sobre tangente de 60 grados. Raíz de 3 sobre 3. Como les indiqué, no es necesario poner 60 grados. Yo lo puedo poner acá, miren, y también lo mismo me va a salir. Da lo mismo, poner o no poner. Por formalidad hay que ponerlo. Y listo, hemos sacado raíz de 3 sobre 3. Perfecto, esa es la manera en cómo ustedes pueden calcular. Ahora me preguntarán, ¿y cómo trabajamos en el sistema radial? Yo quiero sacar en el sistema radial, por ejemplo, el mismo ejercicio que hemos hecho con tangentes, vamos a hacer ya, con tangentes, pero ya no vamos a trabajar con 60 grados, vamos a trabajar con pi tercios. ¿Cómo trabajamos? Este es el sistema radial. Nuestra máquina de calcular por defecto va a venir en el sistema sexagesimal, o sea, en grados. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de eso? Con esto. Acá en la máquina está clarito la letra D, que da alusión al sistema degrees, que es en inglés, o grados, minutos, segundos. Ahora, ¿cómo llevamos esto a radial? Porque ahorita está en D. Vamos a poner la tecla Shift. Recuerden, Shift, Mode. ¿Qué quiere decir eso? Que estoy entrando al setup o al setup. Y ahora voy a ir al formato radial, que está asignado al número 4 de rad. Pongo 4. Y como van a apreciar acá, ya ha cambiado a la letra R de sistema radial. Ahora podemos trabajar con pis.
Y miren acá, aprovechando lo que hemos sacado, la cotangente de 60 grados era raíz de 3 sobre 3. Estaba bien eso. Si vuelvo a poner aquí igualdad, ya no va a salir lo mismo. Ah, ¿por qué? Porque ya estoy en otro sistema. Miren, no les engaño. Ahora, si vuelvo al sistema de Gres, Shift, Mode, ¿cuál es el sistema normal? El DEC, acá está, el 3. Pongo 3 y ha vuelto, miren, ha vuelto. Y sigue acá en decimales, claro, es la anterior respuesta. Voy a volver a poner igual y a actualizar mi resultado. Ah, ahora sí. ¿No? Pero ahora estamos migrando a Shift Mode Setup a 4. Igual. Y aquí no me da. ¿Qué ha pasado? No me está dando lo que está en la tabla. ¿La tabla está mal? No, no está la tabla mal. Sino ya es el sistema de la unidad de ángulos. Ya no podemos trabajar con grados. Tenemos que trabajar con su conversión. Ahora tenemos que trabajar con radianes. Su equivalencia de los 60 grados en el sistema radial, esto se lo trabaja con la equivalencia. Ya hemos hecho un ejercicio, pi igual a 180 grados, ¿no? Con esta conversión o equivalencia, 60 grados equivale a pi tercios. Entonces vamos a poner eso. Primero empezaré con tangente. ¿De qué? Shift pi tercios. Cerramos paréntesis. ¿Cuánto me tiene que salir? Acá estamos. Me tiene que salir la tangente de pi tercios, raíz cuadrada de 3. Y su cotangente, raíz de 3 sobre 3. Veamos. Ah, salió. Pero si lo pongo 60 grados, no me va a dar. Me va a dar otra cosa. ¿Por qué? Porque no estoy en su sistema. Estoy en sistema radial acá. Y no estoy tabulando acá pi radial, estoy poniendo grados. No puedo confundir grados con sistema radial. Tiene que trabajar en un solo sistema. Entonces en acá se pone el que le corresponde pi tercios. Raíz cuadrada de 3. Y ahora, ¿cómo sacamos la cotangente? Ya saben, raya de fracción 1 sobre tangente, raya de fracción, shift pi sobre 3 y cerramos. ¿Cuánto? Ahí está la cotangente, también raíz de 3 sobre 3. Y así es como pueden calcular lo que es también en el sistema radial o radiánico, ¿no? Esto no es este y es este. De esa manera, entonces, podemos concluir con este tema más de complemento de la conversión y el uso en sus máquinas de calcular de lo que son los famosos sistemas angulares, ¿no? Sistema sexagesimal, sistema radial y con la ayuda de su máquina de calcular. Ahora sus máquinas, pónganlo en defecto, ¿no? Hay que ponerlo en defecto, que sería, ¿cómo se pone esto? Se pone Shift Mode y en 3. Y esta estaría de fábrica, ¿no? Este MAT solamente es un lenguaje de programación, bueno, es un lenguaje, ¿no? Es decir, de la máquina, lo pueden obviar, no es necesario. Muy bien. También podrían resetearlo, ¿no? En el caso que pueda pasar algo. La manera de resetear esto es de la siguiente manera. Pueden poner las siguientes teclas. Shift 9. Aparece el menú de Clear o borrar. Ponen 3 All. Resetear, dice todo. ¿Quieres resetear todo? Y ponemos Yes con la igualdad. Resetear All todo. Presione AC, dice, para aprobar. AC. Y listo, se ha reseteado mi máquina, ya no aparece nada y solamente aparece como si estuviera de fábrica. Y por defecto siempre está en el sistema sexagesimal, el sistema de grados, minutos, segundos. Es el sistema por defecto de la máquina de calcular, ¿no? Y en ahí ya podemos trabajar lo que es la tangente de 60 grados, ¿no? Ahí me va a dar raíz de 3. Y no con el sistema radial, ¿no? Que es pi tercios, miren, me va a dar otra cosa. Miren, si pongo esto en el sistema de Gres, miren, estoy mezclando en el sistema sexagesimal, estoy mezclando pis, radians. No da, no va a dar. No da, me da cualquier cosa. ¿Qué tengo que hacer? Shift Mode 4
y otra vez actualizar mi cálculo. Y ahora sí se me da. Muy bien, señores, eso sería todo correspondiente al tema de introducción a lo que es un poco ya de los triángulos rectángulos, y en una segunda parte vamos a ver la resolución de problemas de triángulos rectángulos. Eso sería todo, nos vemos en otra oportunidad. Bye bye.